de acuerdo, Señor, para pedir que ese milagro que viene de lo alto, esa bendición sobrenatural de que se abra nuestro entendimiento, que se abra nuestro corazón, que se abran nuestros ojos, Señor, que se abra nuestra boca, Señor, que se abra nuestra mente, podamos, Señor, recibir esa bendición que viene de lo alto por medio de tu palabra, que seamos esas fuentes, Señor, esos ríos donde emerge de lo más profundo de nuestro ser esa palabra tuya, que podamos nosotros tener un entendimiento ministrado por el Espíritu Santo, para que la palabra del Señor no regrese vacía, que seamos edificados, que seamos, Señor, esos vasos que nos llenamos de toda esa bendición que cae de lo alto por medio de tu palabra. Este tiempo lo dejamos en tus manos, toda distracción, Señor, la quitamos, todo lo que quiere estorbar esta noche, Señor, que ahí tú obres para que estemos tranquilos y podamos recibir la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Así rapidito vamos a ver algunos versículos, tal vez, no sé quién está en controles hoy allá. Este versículo, hermano, fue algo que vimos. Vamos a ver algunos versículos del martes pasado. El Efesios 4:11 dice: y él dio a algunos a ser apóstoles, aquí están los 5 ministerios, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese cuerpo ministerial es con el fin de capacitar a los santos. Mire, es una capacitación, hermano, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El fin de todo esto es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice, hermano, del conocimiento o del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, este conocimiento no es del conocimiento de Jesús, no es del conocimiento de Cristo, no. Hay que entender esto, hermano. El conocimiento al que todos tenemos que llevar es a un conocimiento pleno, pero ¿de quién? Del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Esa frase del Hijo de Dios, hermano, no tenemos la presentación. Miremos a ver si no, yo veo aquí si. No, pero yo estoy aquí conectadito. Voy a, porque sí me interesa que veamos algunas cosas que yo traigo remarcadas ahí. Es importante, hermanos, que no vayamos a confundir. Mire, yo realmente no pretendo, hermanos, darle tanta información, pero sí quiero que analicemos bien estas cosas, porque nos van a ayudar a crecer, hermano. Yo creo que una de las labores de nosotros como pastores es hacer crecer la iglesia en conocimiento, y para eso hay que enseñar. Y la iglesia pues tiene que poner su empeño también de aprender, de llenarse de agua para que después esa agua se convierta en vino. Entonces, cuando el apóstol Pablo está explicando aquí, sobre todo en el verso 13 del capítulo 4 de Efesios, dice que los 5 ministerios, hermano, lo apostólico, lo evangelístico, lo profético, lo magistral y lo pastoral, eso fue entregado a la iglesia, fue dado a la iglesia para que la iglesia sea capacitada. O sea, la iglesia tiene que ser capacitada. Y esa capacitación tiene que ir evolucionando, hasta que todos, la idea es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número 1, a la unidad de la fe. Pero que todos lleguemos, dice ahí, no a un conocimiento a medias, sino, hermano, que lleguemos todos a un conocimiento pleno. A un conocimiento pleno. Ese conocimiento pleno, que ya lo vamos a tratar de poner acá, ese conocimiento pleno no es, hermano, no se me vaya mal a entender esto, pero no es de Jesús, no es de Cristo. Esas son etapas del Hijo de Dios.
O sea, no lo tenemos que confundir. No es que tenemos que conocer a Jesús plenamente. No es que nos está diciendo que tenemos que conocer a Cristo plenamente. No, dice que tenemos que conocer al Hijo de Dios plenamente. Y el Hijo de Dios, hermano, lo veíamos el martes pasado, que el Hijo de Dios hay que empezarlo entonces a revisar desde sus orígenes. Y Miqueas 5:2 dice que sus orígenes son desde la eternidad hasta la eternidad, de eternidad a eternidad. Entonces, hay que comenzar por ahí. El Hijo de Dios no es cuando el Espíritu Santo hizo la obra en el vientre de María y ahí quedó embarazada María. No es ahí el comienzo. Sus orígenes vienen desde la eternidad hasta la eternidad. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, mire, voy a hacer un rapidito aquí, un recordatorio. Ese Hijo de Dios, tal vez voy a ver si lo logro, hermano, ubicar por acá. Ese Hijo de Dios, entonces lo veíamos que primero es el unigénito. Eso está en Miqueas 5:2, donde dice que sus orígenes son desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando Él deja su lugar, hermano, cuando Él deja su trono, por decirlo así, su espacio allá donde estaba, y viene aquí a la tierra, la Biblia nos dice que Él viene con otro nombre. No sé si usted se recuerda, pero si tiene sus apuntes, ahí sáquelos, pero vemos que cuando Él, hermano, es anunciado como Emmanuel. Eso está en Isaías 7:14, que Emmanuel, en Mateo dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Pero cuando Él nace, no le ponen Emmanuel. ¿Cómo le ponen? Le ponen Jesús, siempre por instrucción divina. Siempre por instrucción divina. Entonces su nombre es Jesús. Hermano, este nombre es natural. Este nombre es el con el que lo registraron a Él, por decirlo así, en el registro nacional de las personas. Solo por poner un ejemplo. Ese fue el nombre natural. Pero cuando Él, hermano, este nombre es desde que nació, desde niño. Pasó su etapa de niñez, pasó su etapa de adolescencia, pasó su etapa de juventud, y cuando Él llega a 30 años, aproximadamente, dice la Biblia, no es una edad exacta, pero cuando Él cumple los 30 años, Él se bautiza. Y cuando Él se bautiza, viene el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se posa sobre Él y lo llena. Entonces, ahí ya no solamente es Jesús, sino que ahí se convierte en Jesucristo. Que esto, hermano, es Jesús el Cristo. Ya se une la palabra Cristo al nombre de Jesús, se une la palabra Cristo. Son dos nombres, Jesús el Cristo. Cristo es ungido, Cristo es el Mesías. En el Antiguo Testamento se tendría que decir Jesús el Mesías. Por eso Jesús Hashamashija, dicen por ahí a los hebreos, hermano. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Entonces, todo esto, hermano, todos estos nombres representan una etapa de Jesús, del Hijo de Dios. Por eso hay que conocer plenamente al Hijo de Dios. Entonces, Él cumple su ministerio, 3 años de ministerio. Hermano del Señor, ya no está en una casa, Él ya no está con los padres, sino que ya él se sale de su casa para ejercer el ministerio. Y son 3 años donde hace milagros, donde hace muchas cosas, hermano. Planta una iglesia, es decir, de discípulos que le siguen, están los apóstoles, constituye apóstoles, establece toda una comunidad que se convirtió en una gran cantidad de gente que lo seguía. Entonces, al final de su ministerio, Él va a la cruz, muere, va a las partes más bajas de la tierra y resucita. Cuando Él se levanta de las partes más bajas de la tierra, ya no solo es Jesucristo, sino que Él ya viene con una autoridad, que ahora se conoce, esa autoridad es como el Señor Jesucristo. Todo esto, hermano, esto es conocer, estamos conociendo al Hijo de Dios.
el Señor Jesucristo. Todavía el Señor Jesucristo, eso está en Mateo 28, yo creo que, no sé, no hubo posibilidad de conectar esto, ¿ah? ¿Ah? Ok, gracias, amado. Esto, hermano, yo lo tengo aquí, mire, más o menos así. Esto está en Mateo 28, 16, donde el Señor ya resucitado, Él dice, me ha sido dada toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Me ha sido dada, por eso Él se levanta con una autoridad que no la tenía con este nombre. Aunque tenía autoridad, ya vamos a explicar esto, hermano, aunque tenía autoridad, pero la autoridad que Él se levanta después de resucitar era otra autoridad. Él dice, me ha sido dada toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso el señorío que Él va a traer, va a reclamar, va a ir a arrebatar, porque Él dice que le arrebató las llaves a la muerte, hermano. Entonces ese señorío ya se levanta el Señor Jesucristo, ya se levanta con ese señorío y pasa 40 días de ministerio aquí en la tierra. Resucitado, hermano, ya con esta autoridad, ya con ese señorío. Pero viene el momento donde el Señor lo levantan, lo exaltan. Eso está en Hechos 1:9, ¿verdad? Donde dice que el Señor ascendió a lo más alto. Pero en Filipenses 2:5, hermano, que ya lo vamos a leer, nos habla que el Señor lo exaltó. El Señor lo exaltó. Y entonces, de esto quiero que nos quedemos. ¿Sabe qué? Este punto lo voy a llevar arriba mejor. Este punto, y lo voy a poner en otro colorcito. Porque dice la Biblia en Filipenses 2 que a Él lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, mire, ese nombre, por eso lo pongo aquí arriba, ese nombre está por sobre todo nombre, incluso estos mismos nombres. Ese nombre que Él recibe al ser exaltado, hermano, es un nombre que está sobre todo nombre. Que está, aún de estos nombres que Él mismo tiene aquí en la tierra, hermano, y en la eternidad, ese nombre que le dieron es un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí es donde tal vez las cosas hay que explicarlas un poquito mejor con base bíblica, hermano, que ese nombre realmente no sabemos cómo se escribe. Es un nombre desconocido. Pero mire, iglesia, yo no quiero, por favor, hermano, yo no quiero que esto lo estemos viendo como para ufanarnos, hermano. De veras, no ese es el sentido de la enseñanza. Lo que el Señor quiere es que nosotros crezcamos en conocimiento. O sea, así es que cuidadito con que ir allá con su compañero de trabajo y va a empezar a sacar pecho, ¿va? Y a ustedes ya les enseñaron el nombre que es sobre todo nombre. Ustedes están quedados. No es para eso. El conocimiento no es para ufanarse. El conocimiento es para crecer. Es para que nosotros crezcamos. Y si el Señor en su bendita misericordia nos permite ayudar a alguien más, hagámoslo con humildad. No es para ufanarnos, hermano. No es para ufanarnos. Dios nos guarde eso. Entonces yo quiero hablarle un poquito de esto, hermano. Y mire, ¿a qué nos va a ayudar esto, hermano? Ese es todo el sentido, es que nosotros crezcamos y que sepamos dónde estamos parados. Que sepamos quiénes somos nosotros. Que no estemos, hermano, que no estemos repitiendo cosas solo por repetirlas, sino que las hagamos con conocimiento, con convicción. Con convicción. Mire, hay tanto que decir acá que yo no sé si voy a seguir el patrón que traigo aquí, pero sí hay cositas que sí las voy a tomar de acá. Por ejemplo, este es ahí donde está escrito. Por ejemplo, Filipenses 2:9 en esta versión que la Pechita dice, por lo cual también Dios lo exaltó. Viene una exaltación. Después de su ministerio aquí en la tierra,
Después de descender, hermano, desde unigénito, Él descendió, entró en el vientre, ahí se convierte en Emmanuel, Dios con nosotros, sale del vientre, nace y es Jesús, el Salvador. Luego Él entra a su vida ministerial como Jesucristo, termina su ministerio, va a las partes más bajas, resucita y entonces ya viene como el Señor Jesucristo, pero todavía hace un periodo de trabajo ministerial aquí en la tierra, resucitado, 40 días. Después de esos 40 días es levantado y puesto en un lugar de honor, en el lugar del más alto honor, donde recibe un nombre que es sobre todo nombre. Este es el versículo. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, dice esta versión, más excelente que todos los nombres. Por eso le dio un nombre. No se sabe ese nombre, hermano. Le dio un nombre más excelente que todos los nombres. Dice la versión, nueva versión española, dice: por eso Dios lo encumbró sobre todo. Y mire lo que es nombre. Le dio un título. Le dio el título que sobrepasa todo título. Es que cuando se habla de nombre, hermano, ya vamos a leer algunas otras cosas, es autoridad. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una figura. Mire, si hay alguien que profetizó la vida de Jesús, hermano, casi, yo diría, hermano, casi que exacta la vida de Jesús, fue José. José es un personaje que habla, que profetiza con su vida, profetiza tanto de Jesús, hermano, pero tanto que si nosotros podemos hacer un estudio, cuántas cosas que le pasaron a Jesús era como una profecía de la vida, cuántas cosas de la vida de José era como una profecía de la vida de Jesús. Hay un montón de cosas. Tanto así, hermano, que hasta lo vendieron. Y lo vendieron por la misma cantidad. Si no mal recuerdo, no sé si fue la misma cantidad, pero lo vendieron por monedas. Y el que lo vendió, ¿quién vendió a José? Sí, pero ¿quién de ellos? Hasta en eso coincide, hermano. Judá lo vendió. Judá lo vendió y Judá es Judas. Hasta en eso coincide. Es que la vida de José tiene tantas coincidencias. Hermano, yo no digo, mejor corrijamos eso, no son coincidencias, es algo que estaba profetizado. Desde hace de cuánto tiempo, hermano, estaba profetizado que iba a venir alguien que iba a tener esas características. Entonces, cuando a José lo exaltaron. A José lo exaltaron. ¿De dónde estaba José cuando lo mandaron a llamar? En la cárcel. Eso tipifica las partes bajas de la tierra, porque el apóstol Pedro, cuando habla de que Jesús fue abajo, dice que le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, esa cárcel tipifica, hermano, las partes bajas. De ahí mandaron a llamar a José cuando lo exaltaron, ¿va? Entonces dice este versículo, Génesis 41, 43, lo hizo montar en un segundo carro. Le están dando la autoridad máxima a José, hermano, después de la del rey, ¿va? Y proclamaron delante de él: doblen la rodilla. Por eso es que Efesios 2, hermano, dice que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mire la orden que le dio el rey acerca de José: doblen la rodilla. Y lo puso sobre, le dio una altura sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Pero mire lo que pasa después. Y Faraón llamó a José por el nombre de Sadnat Panea. Le cambiaron el nombre, le dieron otro nombre. A José para gobernar le dieron otro nombre. A Jesús para gobernar le dieron otro nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Y entonces ahí lo casaron. Dice que dio por mujer a Senat, que eso también tiene una implicación o una aplicación para la iglesia que se va a casar con Cristo. Hija de Potifar, y hay otras cosas, pero mire qué importante que a José, cuando lo exaltaron, le dieron un nombre. A Cristo, cuando le exaltaron, le dieron un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano, el nombre lo que denota es autoridad. Miremos estos versículos. Efesios 1:20 dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos.
y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Mire lo que tipifica el nombre, mire lo que significa el nombre. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y muy por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, ese nombre, que es sobre todo nombre, está, mire hermano, está por encima de todo principado, está por encima de toda autoridad, está por encima de todo poder, está por encima de todo dominio y está por encima de todo nombre. Ese nombre es impresionante. Ese nombre no es Jesús. Ese nombre no es Jesucristo. Y ese nombre no es el Señor Jesucristo, es otro nombre. Mire, vamos a ver otras cosas y al final vamos a tratar de dejar esto bien cincelado en base a la palabra. Dice que todo lo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ese nombre es autoridad, ese nombre, hermano, representa, ese nombre representa gobierno, ese nombre representa un dominio total, un dominio pleno, un dominio total. Ese nombre representa la autoridad de Jesús. Entonces, yo quiero que veamos un poquito el nombre del exaltado. Así le puse ese tema, hermano. El nombre del exaltado. Yo quiero que tratemos de percibir esto en el Espíritu, que sea el Señor Espíritu Santo ayudándonos. Hermano, el nombre del exaltado. Mire, volviendo a José, José tuvo autoridad antes de tener la máxima autoridad. Por ejemplo, ¿usted cree que José tuvo autoridad en la casa de su padre? ¿Será que José tuvo autoridad en la casa de su padre? ¿Usted cree que no? José tuvo autoridad en la casa de Potifar. José tuvo autoridad en la cárcel. Es que José, hermano, para mí José sí tuvo autoridad en la casa de Jacob. ¿Ah? Pero ¿qué le parece que su padre lo mandó a supervisar a sus hermanos? Desde ahí, yo digo, él tenía una autoridad del parte del padre, porque le dijo: mira, quiero que vayas a revisar cómo están pastoreando tus hermanos mi ganado, y tráeme un informe, le dijo. Tráeme un informe. Entonces, José tenía autoridad en la casa de su padre. Cuando llega a la casa de Potifar lo ponen como el mayordomo de todos, y cuando llega a la cárcel lo ponen de jefe, hermano, de cárcel. Donde iba tenía autoridad. Yo no estoy diciendo que Jesús no tenía autoridad aquí, hermano. Jesús tenía autoridad, pero la autoridad que le dieron no se compara con la autoridad que tenía aquí. Igual, a José, la autoridad que le dieron a José en el palacio no se comparaba con ninguna otra autoridad que él había tenido anteriormente. Era una autoridad superior. Era una autoridad total, que el único que estaba por encima de él era Faraón, el rey. El único que está por encima de Cristo ahora es el Padre. De ahí nadie más. La autoridad que tiene Jesús hoy, hermano, es una autoridad que nosotros de veras no la logramos entender. Pero aunque no la entendamos, tenemos que buscar la manera de aterrizar en esa autoridad que tiene, hermano. Y entonces que cambie nuestra manera ahora de decir en el nombre de Jesús. Porque cuando decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesucristo, nuestra mente debe estar puesta en este nombre, que es sobre todo nombre. Voy a escribirle algo aquí. No es lo mismo decir,
en nombre de Jesús. ¿Qué decir? ¿Qué decir en el nombre de? La Biblia nos dice que nosotros vamos a echar fuera demonios en nombre de Jesús. La Biblia dice que nosotros vamos a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Es decir, otra manera de poderlo explicar esto es en el nombre que se le dio a Jesús. Porque como no lo conocemos, no sabemos cómo se pronuncia, yo diría, ni siquiera podríamos pronunciarlo. Entonces tenemos que hacer referencia a quién se le dio ese nombre. Entonces esto es decir, hermano, es decir, que ahora nosotros cuando oramos y cuando dijo el Señor Jesucristo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será hecho. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que ir más allá. Por eso le digo, estos temas son para que nosotros crezcamos y aprendamos y venga un mayor razonamiento a nosotros, qué es lo que estamos diciendo. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, no estamos orando en nombre de Jesús, estamos orando en el nombre de Jesús. Es haciendo referencia a un nombre que ahora no conocemos, pero es un nombre que se le dio a Jesús. Perdón, hermano, no sé si me estoy dando a entender, hermano amado. Entonces, yo entiendo, mire, entiendo mejor algunas recomendaciones que nos da la palabra. Por ejemplo, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero Colosenses me aclara un poquito más y dice, Colosenses 3:1, poned la mirada, si quieres le damos ese, Colosenses 3:1. Entiendo mejor este versículo, hermano. Vamos a ver, aquí tengo la Biblia. Colosenses capítulo 3 verso 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Pero cuáles, hermano? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, estos nombres el Señor los obtuvo a nivel tierra. Estos nombres. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo una manera de entender ese versículo es? Hey, pongamos nuestra mirada en ese nombre de arriba. Ese nombre que sobre todo nombre. Que aunque nosotros hacemos referencia a un nombre que el Señor tuvo aquí en la tierra, pero nuestra mirada está puesta en el nombre que sobre todo nombre. Que cuando yo esté mencionando aquí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesucristo, que yo esté haciendo referencia a esa autoridad que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo, que es una autoridad que está sobre toda. Entonces, mire, hermano, eso nos da a nosotros como iglesia, nos da un poder aquí en la tierra, que por eso le digo, debemos de discernir mejor esto. Debemos de discernir mejor esto, hermano, nuestra operación aquí en la tierra. Y ahora leamos lo que dice, este es otro versículo que lo entiendo un poquito mejor hoy, hermano, lo que dice Marcos capítulo 16, hermano, por eso le digo, tal vez no siga el patrón que traje hoy ahí en la presentación, pero sí voy a agarrar algunas cositas. Mire, Marcos 16, 17 creo que es este. Y estas señales acompañarán a los que han creído. Y el Señor dice ahí, hermano, en mi nombre. Pero hay que hacer referencia a qué nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Por eso, tal vez, hermano, Jesús hubiera dicho ahí, en el nombre de Jesús van a echar. No, en mi nombre, ese nombre ahora no lo entienden. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en la mano y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Pero ¿qué? ¿Quién tiene el poder? El nombre. El nombre que sobre todo
nombre. Entonces, aunque nosotros, hermano, como no lo conocemos, hacemos referencia en el nombre de Jesús, pero nuestra atención, nuestra mirada, hermano, nuestra fe debe de estar puesta en ese nombre que es sobre todo nombre. Aunque estemos haciendo referencia al nombre de Jesús, al nombre de Jesucristo o al nombre del Señor Jesucristo, pero nuestra fe, lo que realmente nosotros queremos estar mencionando es la autoridad que ahora mismo tiene el Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, el cual no sabemos cuál es. Por eso, hermano, mire, ya vamos a ver algunos versículos. Entonces, mire, mejor entrémosle. Para esto, yo le pedí al Señor que me diera algo bien contundente, hermano. Y entonces el Señor rapidito me dio una respuesta que yo creo que nos va a ayudar a todos, y es, pues entonces hay que ir a revisar al Jesús exaltado. Vayamos a revisar al Jesús que ya está glorificado. ¿Qué libro deberíamos ir a leer entonces? Entonces tenemos que ir a ver la revelación que el Señor le dio a Juan el apóstol. Porque Juan fue el único discípulo que vio a Jesús en su humanidad. Conoció a Jesús como humano, conoció a Jesús como el ungido, aunque no está aquí, pero conoció a Jesús glorificado en el monte de la transfiguración. Conoció al Jesús resucitado. Juan conoció al Jesús, pero el único apóstol, por eso el apóstol que se recostaba sobre el pecho del amado, el único apóstol que vio a Jesús exaltado fue Juan. Estando en la isla de ¿cómo se llamaba esa isla? ¿Cómo? Pasmos. Ahí está en Apocalipsis 1. Estando en esa isla fue llevado. Y qué interesante, hermano, qué interesante, que mientras está hablando con él, en ningún momento se refiere el Hijo de Dios como Jesús. Leamos algunos versículos. Vámonos a Apocalipsis 1. Vámonos a Apocalipsis 1 y veamos esto. Por ejemplo, él comienza a relatar en el verso 11. Y dice, el verso 11, desde el 10 dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía, le están dando una instrucción a Juan, hermano, escribe un libro lo que ves, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias. Esa fue la orden. Este mensaje era para las 7 iglesias. Y ahí menciona la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Entonces dice Juan, me volví para ver de quién era la voz del que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Mire esto, hermano, en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre hay que revisarlo, hermano. En el Daniel, tal vez me ayudan aquí y tal vez me consiguen un micrófono, amados, por favor, porque yo quiero que leamos lo que vio Daniel en el capítulo 7. Ahí habla Daniel del Hijo del Hombre, Daniel. Y tal vez, Eric, vos lo buscas en el capítulo 10 de Daniel, cuando dice que era él tenía pies como de bronce. Es que el Daniel, el Apocalipsis del Antiguo Testamento es Daniel, hermano. El libro de Daniel con el de Apocalipsis tienen algunas similitudes. Entonces, mire, él lo que ve al Hijo del Hombre vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho. Mire, Juan no está viendo a un Jesús humano, Juan está viendo a un Jesús glorificado. A Jesús glorificado con otro nombre. Entonces, mire, y da alguna descripción, su cabeza, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas,
De su boca salía una espada. Mire lo que vio, mire lo que vio. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba con toda su fuerza, cuando brilla con toda su fuerza. Entonces dice Juan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Mire, él no da nombres. Yo soy el primero. Él no le dice, yo soy Jesús. Yo soy el primero y soy el último. Pero mire lo que dice. El que vive, entonces le está dando una referencia de que sí era el Jesús de aquí, pero no se lo está diciendo directamente, sino que solo le está dando, dice, el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, le está dando una descripción, hermano, que él entienda que aunque es el Jesús, el Jesucristo y el Señor Jesucristo que tuvo en lo terrenal, pero ahora tiene otra posición que Juan no la conocía, la está conociendo. Entonces le dice, escribe pues estas cosas que has visto, las que han de suceder después de estas. Y en cuanto al misterio de las 7 estrellas que diste en mi mano derecha, de las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Encontraron el versículo? Cuando habla del Hijo del Hombre. Dice, su cuerpo era como berilio. Ese es rostro, de Daniel 10. Daniel 10:6. ¿10? 10:6. Ok, léelo. Su cuerpo era como berilio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, gracias. Entonces, este Daniel ya había tenido una revelación. Daniel ya había tenido una revelación, hermano, que después la da Juan. Pero él habla del Hijo del Hombre en el capítulo 7. ¿Qué dice del Hijo del Hombre? 7:9 dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Sus vestiduras eran blancas como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Y un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. Pero hay el verso 13. 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está. Que se dirigió al anciano de día y fue presentado ante él. Entonces, mire, hermano, ese hijo de hombre lo había visto Daniel. Y en ese versículo que estábamos leyendo, el verso 13, aparece el anciano de días, que en este caso es el Padre, y el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús se refería, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Se refería a ese personaje que vio Daniel. Y Juan lo ve, pero no se sabe su nombre. Mire, otro caso que encontré yo, que tal vez ese no lo anoté, está en el relato de Esteban. Veamos, así rapidito, hermano, para que veamos cómo cobra vida todo esto. Hechos capítulo 7, verso 56, si no estoy mal, por ahí. Mire, Esteban en el 55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y dice, ¿a quién vio? Dice ahí, hermano, ¿está leyendo conmigo? ¿A quién vio? ¿A quién vio? A Jesús. Él dice en ese capítulo, en ese versículo, verso 55, veo a Jesús de pie a la diestra de Dios. Pero ¿qué dice el verso 56? Y dijo, veo los cielos abiertos. Ya no dice a Jesús, sino que dice, veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Es decir, en esos versículos Jesús es el Hijo del Hombre que vio Daniel y es el Hijo del Hombre que vio Juan.
Por eso, sí, es el Jesús que anduvo aquí caminando, es el Jesús que estuvo sobre esta tierra, es el Jesús que fue crucificado, es el Jesús que fue sepultado, es el Jesús que resucitó, pero que ahora tiene otra posición de autoridad. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, sí, todo eso, hermano, tenemos que verlo. Ya vamos a ver otros versículos que son más contundentes, pero lo que yo quiero llevarlo es, hermano, mire, que el Señor me ayude, hermano. Yo no, como le digo, no quiero que lo que vaya a causar esto es que nos vayamos a ufanar o que no, sino que estemos bien conscientes. O tal vez no vamos a estarlo del todo, pero sí que nosotros estemos con otro conocimiento, que cuando decimos en el nombre de Jesús, nos estamos refiriendo a un nombre que está sobre todo nombre, a una autoridad que está sobre toda autoridad. Que si operamos así, lo que dice Marcos 16, hermano, que si operamos así, con esa fe, que no solo estamos haciendo referencia a un nombre solo por hacerla, no, estamos refiriéndonos a la autoridad máxima del universo, Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano, la autoridad de la iglesia aquí en la tierra va a ser temida por las entidades espirituales del mal, sobre todo. Porque aunque andemos aquí, no andamos en nuestra propia autoridad, sino que andamos fungiendo bajo la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. Yo creo que no va a haber pecado que no se pueda vencer, atadura que no se pueda desatar, cadena que no se pueda romper. Nuestra fe es esa, hermano. Por eso, la Biblia nos llama a que debemos de invocar el nombre. Pero mire, por eso, volviendo a Apocalipsis, por eso es que cuando Juan escribe a las iglesias, empieza a escribir a las iglesias, y a la primera que le escribe es la iglesia de Éfeso. Hermano, usted revisa las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, siempre el primer versículo del apóstol Pablo es para dar a entender quién está escribiendo esa carta. Usted la revisa. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y si tiene acompañarte aquí juntamente con Timoteo y otros que lo acompañaban, pero él decía quiénes escribieron esa carta para enviarla. Siempre en la Biblia una carta, y hasta en lo natural, una carta si no lleva de quién es, pierde sentido. ¿Y para quién es? Eso se llama el remitente, el emisor, el que emite la carta y el que la recibe. Eso va en la parte principal de la carta. Así están las cartas de la Biblia. ¿Quién las escribe y para quién van escritas? Lo interesante es que en estas cartas a las iglesias de esa región de Asia, a todas el Señor se describe de una manera diferente, pero no da nombre. No da nombre. Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Esa es la descripción que dan de él. No dice nombre. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candeleros, que estas cosas son las que vio Juan en el capítulo 1. Ese personaje está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Ese personaje que vio a Juan en el capítulo 1 se describe en todas las iglesias. Cuando vemos la carta a la iglesia de Esmirna, mire, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Mire cómo se describe él: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice, pero no dice nombre. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Cuando le escribe a la otra iglesia, a la de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Otra descripción de él mismo, pero sacando otros atributos. Creo que la otra está en el capítulo 3, o hay alguna otra iglesia más aquí, vamos a ver. Sí, la de Tiatira.
escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Aquí sí se dice, mi hermano, pero no dice nombre, solo dice el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. No dice nombre, solo se describe. Hermano, interesante esto. En el capítulo 13 le hablan a la de Sardis y otra vez, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. A la iglesia de Filadelfia, que esta es una iglesia bien, que hay que ponerle mucha atención, hermano. A esta iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene rasgos fuertes de arrebatamiento. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Mire cómo se describe: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre, dice esto. Pero no dice nombre. Y a la última iglesia que le escribe la Odisea, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mire, al leer la descripción de esas 7 cartas, podemos juntarlo un todo y podemos entender un poquito ese nombre que es sobre todo nombre. Hermano amado, la verdad es que el evangelio es poder de Dios, hermano. El evangelio, la iglesia lo hemos tenido muy desvalorizado. Pero cuando empezamos a entender estas cosas, el evangelio para nosotros se vuelve algo poderoso. Entonces, solo al ver esas 7 iglesias, yo digo, el apóstol Juan vio al Hijo de Dios exaltado, glorificado, y él pudo entenderlo. Por toda esa descripción pudo entender un poquito más quién es Él. Y entonces nos lo deja a nosotros para que nosotros lo estudiemos y lo entendamos, y con la ayuda del Espíritu Santo lo podamos entender. Ok, pero vamos a algo más fuerte todavía. O sea, más claro, pues, más claro. Está siempre Juan, pero ahora en el capítulo 19. Y en el capítulo 19 empiezan a describirse unos nombres del Señor que también vienen a unirse a estas otras descripciones, y podemos entender ese nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver dónde está verso 11. Está todavía recibiendo revelación el apóstol Juan y dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Mire, el que lo montaba se llama, este es otro nombre. Ese es otro nombre que viene a sumar el nombre que es sobre todo nombre. Aparte de todos los que vimos de las 7 iglesias, dice, se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y hace guerra. Pero mire el verso 12, es el que me dejó un poquito, hermano, así más claro de esto que estamos hablando. Dice, sus ojos son llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Pero mire, tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Nombre que es sobre todo nombre. No lo conocemos. Es un nombre que está escrito que nadie conoce sino Él. Entonces, ese nombre no está revelado. Ese nombre no está revelado. Entonces, mire, hermano, hay una Biblia que es bien especial. Voy a ver si la puedo colocar acá. Que es una Biblia que se llama Expositor y tiene explicaciones. La voy a buscar acá. Esta, mire. Biblia Expositor. Quiero que leamos ese versículo en esa Biblia. Verso 12. Apocalipsis 19:12 en la Biblia Expositor. ¿Se logra ver bien ahí?
Es que es como son comentarios, lo ponen en otro color, porque esto no es el texto original, sino que ese escritor agarra versículos. Es buena esta Biblia, hermano, para estudiar, porque esa Biblia agarra un versículo y lo explica, y no más. Cada cosa la explica. Por eso se llama Biblia expositor. Pero ¿será que, sin hacer relajo, será que puede apagar la luz de acá? O si creen que se hace relajo, mejor no hagamos relajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que sí me interesa. Sí, no, peor, va, no se ve, va. Vamos a ver. Es que como a esa Biblia le cambian el color. Ah, sí, va. Gracias, amado. Gracias. Mire, esta Biblia dice: sus ojos eran como llama de fuego. Y ahí ponen entre paréntesis, es el comentario. Eso representa el juicio. Y había en su cabeza muchas diademas. Entonces ponen en paréntesis, eso representa el hecho de que Él no será el Señor solamente de un reino. Eso representa esas diademas. Que Él va a ser el Señor de todos los reinos. Pero cuando da la explicación, dice que tenía un nombre escrito que ninguno entendía, sino Él mismo. El escritor dice, no significa que es desconocido, sino más bien es definitivamente incomprensible. Es que esta es la esencia de esto. Es un nombre que no se puede comprender, hermano, totalmente. Dice, permanecerá inalcanzable al hombre, lo que significa que nunca podrá conocer los límites de su profundidad. O sea, ese nombre que es sobre todo nombre, humanamente no lo vamos a terminar de comprender, porque esta mente humana no tiene la capacidad de asimilar todo lo que ese nombre significa. Entonces, hermano, cuando nosotros hacemos referencia al nombre de Jesús, hermano, eso debe de ser un poder para nosotros. Porque estamos haciendo referencia a un nombre que no lo podemos nombrar, que no lo podemos entender plenamente, que no lo podemos comprender el alcance que tiene ese nombre, pero sí, cuando nosotros lo confesamos y actuamos en ese nombre, aunque no lo entendamos, el mundo espiritual sí lo entiende y opera ese nombre. Hermano, yo estoy todavía tratando de asimilar esto. Ya lo entendí bastante y sé que el Señor nos va a seguir dando más entendimiento de esto. Pero yo creo que decir el nombre de Jesús no solo es una frase común y corriente, es una frase que nos tiene que catapultar, hermano, a algo poderoso en Dios. Es como decir, imagínense que estamos reprendiendo un espíritu, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Pero cuando yo digo el nombre de Jesús, yo estoy realmente, mi mente está conectada y está diciendo, es un nombre que yo no lo he entendido, es un nombre que yo no lo he comprendido, es un nombre que no lo he terminado de entender y me hace falta mucho para entenderlo, pero yo sé que es un nombre que está sobre todo nombre, que está sobre toda autoridad, que está sobre todo dominio, que está sobre toda potestad, y en ese nombre yo lo tomo y te reprendo. Esto, hermano, de veras, esto, pidámosle al Espíritu Santo para que peleemos las batallas que no las hemos podido ganar. Porque realmente no estamos conscientes. Casi que, hermano, mire, casi que nosotros estamos utilizando el nombre de Jesús, quizás como lo utilizaron aquellos hombres de aquel sumo sacerdote. Solo por repetirlo, solo por decir, sin estar consciente lo que realmente eso es. Ese nombre nuevo que está escrito es un nombre, no es tanto que no se conozca cómo se escribe, no, es un nombre que no se va a poder comprender en esta dimensión en la que estamos. Pero sí, nosotros no debemos de ignorar el poder que tiene ese nombre. Está bien que no lo entendamos, pero no debemos de ignorar
el poder que tiene ese nombre. ¿Sabe más o menos cómo es esto, hermano? Es como los aparatos de celulares. Usted sabe qué puede hacer con un celular. Usted sabe cómo usar un celular. Usted sabe qué botón apretar para mandar un WhatsApp, cómo escribir, qué tecla presionar para que ese WhatsApp se vaya. Usted sabe cuando ya se fue. Usted sabe cuando ya lo leyeron allá, cuando lo tienen habilitado, si lo leyeron o no. ¿Va? Usted sabe y todo, usted sabe. Pero dígame usted, ¿qué comandos de programación tiene para que ese mensaje pueda escribirse? ¿Qué comando de programación tiene con esa tecla que solo se le va a dar y se va? ¿Qué programación está detrás de todo eso? Dígame usted qué programación tiene. Pues yo de eso no sé nada. No sé cuántas desveladas se puso ese programador para hacer ese programa y que todo funcionara de la mejor manera. ¿Con qué red se conecta satelitalmente? ¿A dónde va esa señal para que luego baje a la tierra otra vez y le llegue el mensaje a usted? Nosotros no sabemos nada de eso. Pero al final lo usamos y nos da función. El nombre de Jesús, el nombre que ahora tiene nuestro Señor Jesús, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, pero nuestra fe está puesta en el poder que tiene ese nombre, en la autoridad que tiene ese nombre, y por eso lo usamos. Pero usémoslo con entendimiento, hermano. Ya no solo por, a veces, hermano, a veces somos tan así que para cualquier cosita decimos en el nombre de Jesús. Nombre. Sepamos que estamos mencionando un nombre que está sobre todo nombre. Mire, otras versiones. Voy a adelantarme aquí, vamos a ver hasta dónde vamos a ver. Mire esta versión. Esta es la normal, es las Américas. La versión Arca Fernández dice: sus ojos eran como llamas de fuego. Múltiples diademas ceñían su cabeza. Llevaba un nombre escrito que solo él era capaz de descifrar. Es un nombre indescifrable. Hermano, así como cuando lo que vio Daniel en aquella escritura, en Daniel capítulo 5, ellos miraron que una mano escribió y que puso letras ahí, pero nadie la podía leer. Son cosas indescifrables. Son las mismas cosas que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12: y escuché palabras inefables, palabras que no se pueden nombrar, palabras que no se, es que es un nombre, hermano, que con el lenguaje humano no se puede decir. Por eso es que nosotros utilizamos el nombre que se le dio a Jesús, el nombre de Jesús, ese nombre que está sobre todo nombre. Entonces yo creo que anoté otra versión, esta, la Código Real, dice: sus ojos son llamas de fuego, llevaba sobre su cabeza muchas diademas codificadas con un nombre escrito en ellas. Dice, ese nombre nadie sabe pronunciar, sino solamente él. Entonces, yo le estoy dando algunos versículos, hermano, donde ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, es un nombre que no lo conocemos, pero sí podemos. Voy a corregir y voy a decirlo de esta manera solo para darme a entender. No lo entendemos a la totalidad, pero sí debemos de conocerlo. O sea, sí debemos de saber que hay un nombre que es sobre todo nombre. Y que ese nombre aquí en la tierra fue Jesús, Jesucristo o el Señor Jesucristo, pero que ahora fue levantado a lo más alto y le dieron un nombre que es sobre todo nombre, y que cuando nosotros hacemos referencia al nombre de Jesús, estamos haciendo referencia a ese nombre. O sea, el trasfondo de estos nombres es ese nombre que es sobre todo nombre, hermano, que según Efesios 1:20 está sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre toda autoridad y sobre todo nombre. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude para que podamos orar y orar bien.
La Biblia dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os será hecho. ¿Pero en qué nombre? ¿No será que nuestras peticiones no han sido contestadas porque realmente no estamos haciendo referencia en nuestra fe, en nuestra conciencia? Ni siquiera existía esto, hermano, de que estamos, sí, yo te pido esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Está bien la oración en la boca, pero ¿cómo está la oración en la convicción? ¿Cómo está la oración en nuestro entendimiento? Cuando nosotros, Padre, yo te pido esto en el nombre de mi Señor Jesucristo. Sí, pero ¿no será que no solo nos estamos quedando con el nombre terrenal? Y la palabra lo que nos quiere decir es, sí, utilicemos la frase, el nombre de Jesús, pero el trasfondo de esa frase está haciendo referencia al nombre que es sobre todo nombre, al que no conocemos, al que no se puede pronunciar, al que no se puede nombrar, al que no se puede descifrar. Es ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano, cambiemos nuestra manera de orar y pidámosle al Señor. Yo le estoy dando información, pero usted tiene que pedirle al Señor revelación de esto. Está bien la información. Está bien que usted esté sentadito aquí recibiendo la palabra, porque eso yo me estoy llenando de información, de conocimiento, pero no sirve solo eso, hermano. Necesitamos que esto nos sea revelado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por dónde sigo? Bueno, mejor me voy a salir de acá y veamos lo que dice Apocalipsis 3, cuando le hablan a esa iglesia que tiene rasgos de arrebatamiento, la iglesia Filadelfia. Aquí está el mensaje a la iglesia Filadelfia. Y en el verso 12, mire lo que le dicen a esta iglesia. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de ahí. Dice aquí la Biblia, hermano, que al vencedor le van a escribir sobre él tres nombres. Número 1, el nombre de mi Dios, el Padre. El nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. Y dice, y mi nombre nuevo. Por eso le digo, este es un nombre nuevo que le dieron al Señor Jesucristo. Entonces dice que a los vencedores les van a escribir ese nombre nuevo. Entonces, ahí yo entiendo que en algún momento vamos a llegar a la plenitud de entender ese nombre, cuando se nos escriba. Porque esa palabra escribir nos van a grabar un nombre, el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vamos a poder entender a plenitud ese nombre que es sobre todo nombre. Si quiere, déme chance, ahorita terminamos este tiempo y vamos a hacer preguntitas. Por eso quiero terminar, ahí tenga la preguntita y ya la vamos a. Entonces, mire, hermano, esta iglesia es la iglesia arrebatada, la Filadelfia. Entonces, yo creo que a la iglesia esposa, la iglesia esposa, la iglesia novia, sí va a llegar a entender este nombre a la plenitud. Por eso, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y para tener el pleno conocimiento, necesitamos conocer el nombre nuevo. El nombre nuevo se le va a dar a los que van a ser arrebatados. Para cerrar esto, hermano, y los que tengan preguntitas ahí, alístenlas, hermanos, las hacemos. De todos modos, el que se quiera ir se va a mojar. Entonces, mire, ahí en Apocalipsis, donde está ese, yo aquí anoté por lo menos, creo que 4 nombres que se describen en Apocalipsis 19. Por ejemplo, uno es fiel y verdadero. Otro es, ese nombre no se conoce, el que estamos viendo ahorita. Pero después dice, su nombre es el Verbo de Dios. O sea, ese es otro nombre. Es como, hermano, es como que ese nombre conforman ese nombre que es sobre todo nombre.
Así como Jehová, el Shaddai, el Rafá, Jehová Jireh, Jehová, y todos esos nombres que tiene el Padre van a confluir en un solo nombre. Entonces el nombre del Hijo y estamos viendo al glorificado. Yo no estoy agarrando los nombres terrenales ni los nombres proféticos, porque hay un versículo donde dice que a Jesús se le iba a dar el nombre de príncipe de paz, de Dios Padre bueno, algo así dice, príncipe de paz, consejero, admirable, y todos esos nombres. Pero no, yo estoy viendo los nombres en Apocalipsis, lo que vio Juan, que son nombres del glorificado, del exaltado. Y entonces solo en Apocalipsis 19 está el fiel y verdadero, ese nombre que no se sabe, no se puede pronunciar, el verbo de Dios, y más abajito dice Rey de reyes y Señor de señores, solo ahí en Apocalipsis. Pero mire, hermano, mire lo que dice. Lo que quiero ir ahorita es que cuando Él desciende, ¿dónde está cuando Él dice que venía con los? Hay un versículo, tal vez me ayudan a buscarlo, donde dice que Él venía con los que estaban vestidos de lino fino, algo así dice ese versículo. ¿Lo encontraron? ¿Perdón? No, pero es que el 8 dice que a su esposa. No, sí, está bien el número, pero es que dice los que vienen con él. Mire, si el 14 es los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Hay un ejército que viene con el Señor. Aquí en Apocalipsis 19 hay un ejército que viene con el Señor. Dice que esos ejércitos están vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Sabe qué? Esos son los vencedores que habla Apocalipsis capítulo 3, del que leímos ahorita, donde dice que al vencedor le pondrá el nombre nuevo del Señor. Bueno, esos vencedores vienen con Cristo. Es la iglesia esposa, hermano. Es la iglesia que se casó. Entonces la iglesia ya tiene ese nombre. La iglesia sí ya conoce ese nombre. La iglesia sí ya tiene una plenitud de ese nombre. Pero los que están todavía en calidad de humanos no pueden entender ese nombre. Es un nombre nuevo. Hermano, en resumen, yo no quiero darle mucha vuelta a esto, tal vez, o más vueltas de la que ya le di. Lo que yo quiero dejarle en su corazón, que ese nombre, que es sobre todo el nombre, es un nombre impronunciable. En nuestro lenguaje no lo podemos pronunciar. Ahí lo vimos en Apocalipsis 19. Nuestra mente humana no lo puede comprender todavía, pero sí, por medio de la fe, nosotros podemos operar en ese nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, tenemos que estar conscientes que estamos haciendo referencia a ese nombre que es sobre todo nombre. Cuando nuestra boca, hermano, dice esa frase en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que estar conscientes que lo que estamos haciendo referencia es a ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que está sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Por eso es que la Biblia dice que hay que invocar el nombre del Señor. Eso es como llamar esa autoridad que baje a nosotros. Invocar el nombre es como está en lo más alto, como está está sobre todo nombre, como está sobre toda autoridad, como está sobre todo dominio. Tenemos que invocar que ese nombre baje a nosotros. Y la Biblia dice en Romanos 10 que todo el que invocare el nombre será salvo. Por eso invocar es llamar. Mientras hacemos ahí unas cuantas preguntas, amados. Mire, tal vez contestamos unas dos porque ya van las 8:50. Allá. Préstele el micrófono ahí. Pastor, yo solamente quería añadir ahí. Añadir, vaya. Para entender un poco, para mí se me fue revelado esto, que la palabra del Señor lo dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, que esto es para nosotros. Dice, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los vencedores les daré a comer del maná
escondido, y les daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. Amén. Que a nosotros también se nos va a dar un nombre nuevo. Amén, amén. Ese versículo también viene a sustentar esto, porque así como Jesús fue exaltado, también nosotros estamos esperando una exaltación. Y así como a él le dieron un nombre nuevo, para nosotros, según ese versículo, también hay un nombre nuevo en una piedrecita, que ese nombre nadie lo conoce, sino solo el que lo recibe. Entonces, el nombre que se le dio a nuestro Señor Jesucristo, nadie lo conoce, solo Él, ahorita. En algún momento, la iglesia perfeccionada va a recibir ese nombre escrito en su frente, el nombre que es sobre todo nombre. Pero ahora nosotros solo hacemos referencia en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. No sé si hay otra pregunta. Gracias, amado. Está muy buena la aportación. Si hay alguna otra pregunta de esto o aportación. Sí, hermano Marco Tulio. Observo que tanto en Daniel como en Apocalipsis, el nombre que menciona es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis. Daniel 2:37 dice: tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es que el libro de Daniel está muy conectado con el libro de Apocalipsis, bastante. Lo que vio Daniel en gran parte fue también lo que vio Juan, solo que Juan vio otras cosas todavía más enriquecedoras, pero sí, está muy conectado el libro de Daniel. No sé si hay alguna otra pregunta, amados. Si no, oramos. Pero antes de orar, mire, yo quiero leerle esto, lo que está en Salmo 91. Salmo 91, ¿quién no lo conoce, hermano? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, y ahí todo lo que usted sabe. Pero cuando llega el versículo 14, dice: ese que se abriga, ese que se refugia bajo las alas del Altísimo, dice, es porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré. Y aquí habla, mire, lo exaltaré. ¿Pero por qué, hermano? Porque ha conocido mi nombre. Qué importante es esto, hermano, que le estoy hablando. Que conozcamos, que no ignoremos esto, sino que a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo podamos entender esto, ese nombre que es sobre todo nombre. Dice, porque ha conocido mi nombre. Pero es bien importante, hermano, que hagamos esto. Verso 15, me invocará. Hay que llamar ese nombre. Invocar es llamar ese nombre. Invocar es que nuestros labios, hermano, hablen. Por eso la frase, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesucristo, no tiene que ser una frase ligera para nosotros. Es lo que estamos invocando, es ese nombre que es sobre todo nombre. Entonces dice ahí, me invocará, y cuando nosotros lo invocamos de manera correcta, hermano, entonces dice que Él va a responder. Yo estaré con Él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Por si fuera poco, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Entonces, conocer el nombre, hermano, conocer el nombre, tener por lo menos ese conocimiento. Es que hay un nombre que se le dio al Señor. Hay un nombre que se le dio a Jesús, que es un nombre que está por encima de todo. Entonces, cuando yo oro, cuando yo pido algo, cuando yo reprendo, cuando yo quiero ejercer la autoridad de un cristiano, yo tengo que hacer, sí, hago y digo y proclamo la frase en el nombre de Jesús, pero en realidad lo que yo estoy haciendo referencia es a ese nombre que está sobre todo nombre. Y esto, hermano, sin duda a nosotros nos va a ir abriendo nuevas cosas, nuevas cosas. Esto nos va a ir, esto es como, hermano, ahorita solo estamos como descubriendo una puertecita, que cuando ya la abrimos y entramos por ahí, vamos a ir descubriendo otras cosas, y que nuestro entendimiento se vaya perfeccionando. Que nuestro entendimiento en el Señor que vaya evolucionando hasta que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Amén, amén y amén. Oramos, amados. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, vamos a orar.
Tal vez nos permite el Señor irnos a casita tranquilos sin lluvia. Padre, gracias te damos